Bueno, vamos a comenzar a hablar de las pruebas de convergencia para estas series. Bien, vamos a empezar a hablar de pruebas de convergencia de series. De momento, hemos definido algunas cosas con respecto a las series, hemos conocido algunos ejemplos importantes, la serie armónica, la serie geométrica, pero ahora vamos a empezar a estudiar un conjunto más amplio de series y para hablar sobre todo de la convergencia de las mismas, necesitamos poder explorar estos criterios, estas pruebas, para poder decidir si una serie converge o diverge. Bueno, yo les había pedido la última clase que tomaran estos teoremas, los teoremas de estas pruebas de convergencia, y los escribieron por allí en donde están tomando apuntes para que hagamos más o menos un recorrido rápido de las pruebas. Vamos a ver cómo se aplican más que todo y la idea es que podamos resolver varios ejercicios. La primera prueba es la prueba de la integral. Bien, ¿qué establece esta primera prueba? Básicamente lo siguiente. Si tenemos una serie de términos positivos, esto es importante, y f es una función continua que es no negativa y decreciente sobre el intervalo de 1 a infinito, tal que f evaluado en k coincide con el a sub k, es decir, coincide con los elementos de la serie, esos elementos que se están sumando, entonces ocurre lo siguiente. Si nosotros construimos esta función f es f de x básicamente, que cumple lo siguiente, ¿no? Bueno, la función es f de x, continua, no negativa y decreciente. Y lo que debe cumplir además es que evaluado en los números enteros positivos sea exactamente estos valores a sub k, ¿vale? Entonces ahora consideramos la siguiente integral, la siguiente integral impropia. Entonces, si esa integral impropia converge, la serie se dice también que converge. Y si esa integral impropia diverge, entonces la serie diverge. Tengan en cuenta, bueno, más o menos vamos a ilustrar por qué la prueba de la integral funciona. Tengan en cuenta que cuando nosotros construimos, bueno, vamos a ver este primer gráfico. Acá tenemos la imagen de 1 es a sub 1. Entonces, si nosotros construimos esta cantidad de área, hay que tener en cuenta que aquí, bueno, esto va a ir de 1 a infinito, ¿no? Definido de 1 a infinito. Entonces, realmente, uno sumaría a sub 1 a estas áreas, es decir, considera estas áreas de estos rectángulos que se están formando acá. ¿Qué pasa? Que como pueden ver ustedes, si la función cumple con las condiciones de ser decreciente, de ser no negativa, es decir, es mayor o igual que 0, entonces la integral definida, aunque sea impropia, esa integral definida corresponde con la cantidad de área acotada entre la gráfica de la función y el eje X. Dicho lo cual, lo que podemos ver en este dibujo es que el área determinado por estos rectángulos es menor que el área determinado por la gráfica de la función, que sería toda esta básicamente, ¿cierto? Por la que está por debajo de la gráfica de la función. Entonces, claro, si la cantidad del área de esa integral definida existe, lo que podemos ver es lo siguiente, esa integral impropia de 1 a infinito de f de x será mayor o igual que el valor de la suma, ¿vale? Será mayor o igual que el valor de la suma, de esta serie de a sub k. Entonces, si esta llega a ser convergente, ahorita vamos a ver esto parecido con un teorema de comparación directa. Si la integral llega a ser convergente, entonces esta suma
no puede ser divergente, es decir, esta suma no puede superar el valor de esta integral, ¿vale? Por otro lado, si, bueno, si uno hace un análisis, pero ahora no con extremo derecho, sino con extremo izquierdo, entonces él construye ahora uno de estos rectángulos. De manera que consiguiendo estos rectángulos así, lo que se consigue es que la integral de esta otra manera, la integral de 1 a infinito de f de x, es menor o igual que la serie a sub k, ¿vale? Esa serie, esa suma infinita. Y claro, si esto que es menor llega a ser divergente, si esto se va para infinito, llega a ser divergente, no una cantidad no acotada, entonces la serie no tiene otra opción que ser divergente también. Básicamente, bueno, ahí estamos esbozando un poco por qué funciona la prueba de la integral, ¿ok? Y bueno, lo que podemos ver es que si la integral es integral impropia converge, lo hace también la serie. Y si la integral impropia diverge, la serie también lo hará. Bueno, vamos a hacer una revisión acá del capítulo. Vamos a estudiar la serie P y procedemos a hacer un par de ejercicios que involucren la prueba de la integral y que involucren la serie P. Aunque la serie P realmente se van a usar más en el siguiente. Vale. ¿Qué es la serie P? La serie P, que también se conoce como serie hiperarmónica, es una serie que es una potencia de la armónica. Básicamente lo que tenemos es 1 sobre k y esto elevado a la p, donde p es una constante, k es quien es variable. ¿Ok? Entonces, esta serie, que la podemos encontrar en términos general de cualquiera de estas dos formas, ya sea como 1 sobre k a la p o 1 sobre k todo elevado a la p, es convergente si p es mayor que 1 y es divergente si p es menor o igual que 1, ¿vale? Si p es menor o igual que 1, es divergente. Este ejemplo de la serie P, que bueno, es un teorema, nos va a servir para considerar series las cuales vamos a poder decidir muy rápidamente o muy fácilmente si son convergentes o no, ¿vale? Si son convergentes o no. Entonces, a ver, miremos. Vamos a ver acá algunos ejercicios directamente en la sección de ejercicios con respecto a algunas series P. Por ejemplo, problema número 1, ¿converge o diverge? ¿Converge o diverge? Es una serie P. Converge. Converge, ¿verdad? Recuerden, si P es Sí, mayor señor. que 1, converge. Problema 2, ¿converge o diverge? Diverge, profe. Sí, señor. Entonces vean que se convierte en algo muy rápido, ¿no? Hay problemas que se pueden resolver muy rápidamente. Obviamente no todos son así. En este caso solamente nos estamos fijando si este valor de P es mayor que 1 en este caso o menor que 1 en este otro caso. Y a partir de eso, usando el teorema de la serie P, se puede concluir que la serie converge o diverge. A ver, miremos algún otro caso. Bueno, a ver, directamente con serie P. mm, Tal vez directamente con serie P no vamos a encontrarla aquí, ¿vale? Pero no pasa nada. Como les digo, la serie P se va a usar en una mayor medida en en la siguiente sección, que es cuando hablemos de pruebas de comparación directa. La prueba de comparación directa y la prueba de comparación por el límite, en las cuales se va a buscar otra serie con la cual comparar la serie que estemos estudiando en su momento y pues lo que vamos a estar interesados es en poder calcular allí, bueno,
En un caso, un límite, y en el otro caso vamos a querer una desigualdad. ¿Y la idea cuál es? Que nosotros busquemos series que sean fáciles de identificar si sean convergentes o divergentes. ¿Cuáles van a entrar allí en esos ejemplos que vamos a usar? La armónica, las series geométricas y la serie P. Ahora la serie P, ¿vale? Bueno, en concreto vamos a estudiar algunos ejemplos de estos donde se va a usar la prueba de la integral. A ver, quiero que de los que están aquí en pantalla escojan algún problema. Les anticipo que en el curso, en el otro grupo, ya hicimos el ejercicio 29 de aquí y también hicimos otro, pero no lo recuerdo. El 29 sé que lo hicimos. Creo que hicimos el 25. Sí, hicimos el 25. Hicimos 25 y 29 de los que están aquí. Entonces, bueno, sería conveniente que hiciéramos de pronto otros dos. Y bueno, si les interesa ver el 25 y el 29, lo pueden ver en el canal de YouTube, en el video del otro curso. Entonces, bueno, ¿qué ejercicios quieren que hagamos? Ahí están del 13 al 30, los que están en pantalla, exceptuando 25 y 29. ¿Qué tal el 24? El 24, bueno, ¿qué otro? El 30. El 30, bueno, 24 y 30. Vale, la 30 parece, a ver. Bueno, ahorita miramos, a ver si se pueden hacer algunas cuentas. La 30 parece como si fuera una geométrica, pero ya vemos, ya veremos. Bueno, vamos a ver si se puede aplicar. En este caso vamos a aplicar la prueba de la integral. Bien, entonces vamos a hacer aquí esto de una vez. Bueno, ahí está, problema 24. Yo lo reescribo. Tenemos sumatoria desde k igual 1 hasta infinito, logaritmo natural de 1 más un tercio de k. Bien. Bueno, ¿qué se les ocurre para resolver como tal esta serie? Vamos a usar la prueba de la integral. Acá hay un detalle. ¿Cuál será ese detalle? El detalle será cómo calcular la siguiente integral. Entonces veamos. Para recurrir a la prueba de la integral, lo que necesitamos que es conseguir una función. Entonces vamos a conseguir una función, en este caso, la función será precisamente el logaritmo natural de 1 más un tercio de k. Y bueno, lo que vamos a estar interesados en hacer es en encontrar bueno, una integral, o vamos a formar una integral para resolver esa serie, es decir, vamos a decir si converge o diverge. Hay que examinar algunos detalles con respecto a la función. ¿Qué necesitamos de la función? Profe, una Sí, pregunta. señor. Si pone el f de x en variable x, ¿por qué está en k? O sea, en la Ah, parte... está muy bien. Ahí debe ir con x. A ver, esperen que aquí estoy pensando en algo. Logaritmo natural de 1 más un tercio. Se me ocurren un par de cosas, pero no me gustaría complicar mucho el ejercicio. A ver, quiero que veamos si podemos usar directamente la prueba de la integral. ¿Por qué? Nosotros quisiéramos tal vez calcular esta integral. Solamente hay algo que estoy pensando, lo cual, no sé, no me permite ver viable la prueba de la integral. Y es que no cumple las condiciones. Logaritmo natural es una función que es creciente, ¿vale?
No es decreciente como lo piden en la prueba de la integral. Se pide que sea una función decreciente, ¿cierto? No negativa. No negativa sí lo es. Pero acá este argumento, el argumento es creciente. La función logaritmo natural también es creciente. Y por lo tanto, una composición de funciones crecientes sigue siendo creciente. Podríamos tratar de ver esto como una telescópica. A ver, ¿esto es equivalente a qué? Logaritmo natural de, bueno, si agrupamos esto en una sola fracción, nos quedaría 3 más x sobre 3, ¿verdad? De esta manera, sería simplemente el logaritmo natural de 3 más x menos logaritmo natural de 3. Acá extraemos esta constante, pero esto sigue siendo creciente. Sigue siendo creciente. A ver, déjenme ver un momento. Porque bueno, aunque esté en esta sección es posible, en el enunciado, determine si la serie es convergente o divergente. Recurra a la prueba de la integral en los casos que sea apropiado. Creo que en este 24 no es necesario usar la prueba de la integral. Como les digo, algo importante es que la función debe ser decreciente. Esto nos permite concluir lo siguiente. A ver, el término general, límite cuando k tiende a infinito, del término general, en este caso logaritmo natural de 1 más 1/3 de k, ¿cuánto da este límite, muchachos? ¿Cuánto dicen ustedes que da este límite? ¿Hacia dónde tiende? ¿Hacia dónde va? ¿Qué dicen? ¿Cuánto da ese límite, muchachos? Límite cuando k tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 1/3 de k. Si el argumento del logaritmo tiende a infinito, ¿hacia dónde va el logaritmo? ¿Hacia dónde va? Independientemente de la función que sea, ¿no? Es decir, si yo tengo acá que, bueno, f de x, o bueno, cambiémosle el nombre, que g de x tiende a infinito, entonces logaritmo natural de g de x ¿hacia dónde tiende? Hacia infinito también. ¿Por qué? Porque el logaritmo es una función creciente, ¿vale? Es una función creciente. Si no están muy convencidos de esto, bueno, no sé, podemos hacer una gráfica y pueden ver hacia dónde va logaritmo natural de 1 más 1/3 de x. Tal vez eso los ayude a verlo mejor. Logaritmo natural de 1 más 1/3 de x. Vamos a poner acá más x tercios. Ahí está. Entonces, ¿hacia dónde va la imagen de la función cuando x va para infinito? Cuando x va para infinito, la imagen también va tendiendo a infinito. Cuando uno estudia la función logaritmo natural en el curso de cálculo 1, puede llegar a tener la impresión de que esta función tal vez se estaciona en alguna asíntota. No sé, por acá puede ser 7 la asíntota, qué sé yo. Pero esto no es más que una ilusión óptica. Esto, si cambiamos de escala, acá estoy cambiando de escala, podemos ver que, bueno, de momento acá la imagen está superando 5, tal vez está superando 6, pero 7 no se percibe que supere a 7. Si lo cambiamos acá, ya podemos ver que sí supera 7, supera 8, tal vez supera 9. Bien, si lo cambiamos acá, bueno, tal vez aquí ya se ve que supera 9 también. Podemos ver un lugar donde supera 10 también. Y bueno, esto si lo analizamos a partir de la gráfica. Algebraicamente se pueden ver
porque la función logaritmo natural es creciente y además se puede concluir que este límite, por lo tanto, va para infinito. Ojo, ¿esto qué concluye? Que la serie diverge. ¿Por la prueba de la integral? No, no por la prueba de la integral. Por un teorema que hemos visto antes, ¿va? Entonces, a ver, voy a devolverme a ese teorema. Aquí, este. Si el límite del término general de una serie no es cero, entonces la serie diverge. Y en este caso el límite del término general nos está dando infinito, va para infinito. Por lo tanto, esa serie diverge. Por eso es importante también que en la función que usemos para la prueba de la integral sea decreciente. Es importante que sea decreciente. Si esa función es creciente, entonces esa serie va a ser divergente, no por la prueba de la integral, por ese teorema que tenemos allí, ese teorema de divergencia. Este criterio de divergencia, esto es prácticamente un criterio, prueba para la divergencia. Bien, bueno, vamos a mirar entonces el problema. El siguiente problema. El problema 30 creo que fue el que escogieron, ¿no? Bueno, como les digo, aunque esté en esta sección, no quiere decir que exclusivamente se debe resolver con la prueba de la integral. Como pudimos ver, ni siquiera es aplicable la prueba de la integral. Pero también es importante que podamos saber cuándo una prueba se puede aplicar a una u otra serie, ¿no? En este caso, bueno, en el ejemplo anterior, vimos que no se puede aplicar porque la función no es decreciente. Y el teorema de la prueba de la integral pide que la función sea decreciente, no negativa, continua. ¿Bien? Vale, vamos a ver el problema 30. Desde k igual 0 hasta infinito menos 1 sobre la raíz de e a la 3k. A ver, quiero manipular este término general para ver qué opciones tenemos. Porque bueno, si construimos la función f de x, ¿quién será? Menos 1 sobre raíz de e a la 3x, ¿verdad? Pero el término general, a ver, el término general yo lo podría reescribir de esta otra manera. Menos 1 sobre, bueno, esto sería e a la 3k sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente estoy usando notación de potencia. Y esto sería lo mismo, espero que estemos de acuerdo, que menos 1 sobre e a la 3 medios, elevado a la k. Quiero que me digan si están de acuerdo o no con eso que escribí. Sí, señor. Bien, dicho de esta forma, entonces uno podría escribir esto ahora así. Menos 1 sobre e a la 3 medios elevado a la k, ¿vale? Elevado a la k. Y como pueden ver, este término general cumple con una condición. ¿Cuál es esa condición? El término general es el término general de una serie geométrica, ¿cierto? Es decir, es de la forma, el término general es de la forma a r a la k, ¿cierto? Y recordemos que si r en valor absoluto, si el valor absoluto de r es mayor que 1, ¿qué ocurre con la serie? Si esto es mayor que 1, entonces la serie diverge, ¿cierto? De a r a la k diverge. Pero si esto es menor que 1, la serie, bueno, esta serie converge. Entonces podríamos analizarlo a partir de esto, como una serie geométrica, ¿vale? Como una serie geométrica.
Bueno, acá tendríamos que hacerlo así. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, esto es una función decreciente. Sí, es una función decreciente. A medida que va aumentando el valor de x, el denominador va aumentando su valor y como el numerador es constante, esto cada vez se hace más pequeño en magnitud. Bien, en magnitud. Podríamos ver esta parte como una función decreciente. Pero cuando lo miramos ahora en conjunto con el signo, de hecho es una función que es creciente y además es negativa. Es decir, no cumple nada de lo que piden en el teorema de la integral, en la prueba de la integral. Vamos a hacer la gráfica de esa función para que lo vean. Y es igual a, vamos a poner aquí menos 1 sobre, bueno, acá podemos poner de esta manera, e elevado a 3x medios. Bien, así. Bueno, acá esto se ve como si fuera un ángulo, como si fuera un marco, pero es por la escala. Vamos a verlo a escala 1 a 1 para que puedan ver de qué se trata la función. Acá vemos, acá, como les digo, es claro que la función es creciente, ¿no? Es creciente. Es creciente por el signo negativo. Es creciente. En magnitud va disminuyendo, pero con el signo negativo es creciente. Y además es negativa. Si revisamos la prueba de la integral, no se cumplen las condiciones para la prueba de la integral, porque como dice acá, necesitamos que sea una serie de términos positivos. La función debe ser decreciente y no negativa, es decir, no cumple con las condiciones. No puede usar la prueba de la integral. Sin embargo, a partir de esto, a partir de ver que es una serie geométrica, puedo concluir que es una serie convergente, ¿vale? ¿Por qué? Porque e elevado a la 3 medios es mayor que 1 y 1 sobre e a la 3 medios es menor que 1 y por lo tanto esto es una serie geométrica convergente. ¿Ok? Bueno, parece que la suerte no les sonríe porque escogieron dos ejercicios donde no se aplica la prueba de la integral. Entonces, bueno, voy a escoger yo el ejercicio. A ver, podemos hacer, yo creo que el 27 estaría bien. Es un problema, bueno, ¿cuál prefieren, 27 o 28? El 28, profe. El 28. 28, vale. En el primer caso íbamos a usar al momento de resolver la integral impropia que surge, íbamos a usar fracciones parciales con términos lineales distintos. En este otro caso vamos a usar fracciones parciales con un término lineal y un término cuadrático irreducible. ¿Ok? Es lo que va a surgir en ese problema. Bien, Profe, vamos una a pregunta. analizar el problema 28. Sí, señor. Esto en el anterior ejercicio, en la sumatoria, K empezó a partir de cero. ¿Eso no afecta nada a la solución de, sí, para ver si diverge o converge? Ah, bueno, de hecho, el hecho de que sea geométrica, vamos a volver. Yo les había hecho un comentario con respecto a la serie geométrica. A ver, acá estamos. Creo que acá la pasé. No, armónica. Acá está. La serie geométrica, lo importante es reconocer lo siguiente, que cuando tome el primer índice, ese exponente se haga cero, ¿verdad? Es decir, acá esto es lo mismo que tener la serie desde k igual a 0 hasta infinito de a por r a la k, ¿vale?
va a converger exactamente lo mismo. Lo que yo les digo es, lo importante es que cuando usted analice el primer índice, ese exponente se haga cero. ¿Bien? Ese exponente se haga cero. Si yo tuviera desde k igual a cero, y por ejemplo acá tuviera k menos 1, ahí sí tengo problema, porque para ese primer índice, que sería k igual cero, no se está haciendo cero el exponente, ¿vale? Pero en ese caso, en el caso que estábamos analizando, no hay problema, porque tengo que k vale 0, k empieza en 0 y todo está elevado a la k, ¿vale? Allí no hay problema. Bueno, entonces en este problema teníamos la serie es una serie convergente, ¿no? Esa serie geométrica es convergente. Tengan en cuenta que el valor de A en este caso es menos 1, ¿no? Y el valor de la razón, bueno, eso que está allí, 1 sobre E a la 3 medios. Es decir, ¿esto a qué converge? Recordemos que, a ver, acá está, el valor de convergencia es A sobre 1 menos R. Es decir, que toda esta suma converge ¿a qué? El valor de convergencia, pongámosle S, será ¿quién? A, que es menos 1, sobre 1 menos R, es decir, 1 sobre E a la 3 medios. Y bueno, ahora hay que hacer la cuenta de cuánto da esto, ¿no? Aproximadamente. Pero eso que dé es el valor de convergencia de esa serie, ¿vale? Bueno, vamos a mirar esta serie. Bueno, tenemos acá la serie desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k por k cuadrado más 1. Vale, tenemos ahora lo siguiente. Si nosotros analizamos la función asociada, esta será 1 sobre x por x al cuadrado más 1. ¿Es una función de términos positivos? Sí. Tengan en cuenta que x toma valores positivos, por lo tanto, x al cuadrado más 1 es positivo, x es positivo, por lo tanto el denominador es positivo, y como el numerador es 1, toda la función es positiva, ¿vale? Todo el tiempo positiva. Recuerden que x toma valores enteros, lo que me interesa es qué pasa en los enteros positivos, y por lo tanto, para esta función, en términos de x, me va a interesar los valores mayores o iguales que 1, ¿cierto? Porque k toma valores enteros positivos. Entonces me interesa x de 1 en adelante. Si x es negativo antes, no me interesa, ¿vale? La función es decreciente, sí. El numerador es constante y el denominador va aumentando a medida que aumenta x. Por lo tanto, es una función decreciente en el intervalo de 1 a infinito. Puedo utilizar entonces la prueba de la integral. Entonces, la convergencia de esta serie se resume o se remonta al análisis de la convergencia de esta integral impropia. Integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre k por k cuadrado más 1. Aquí, en términos de la función, ¿no? X al cuadrado más 1, esto por dx. Por definición, esta integral impropia es igual al límite cuando, digamos, b tiende a infinito de la integral desde 1 hasta b de 1 sobre x por x al cuadrado más 1, ¿vale? Esto por el diferencial de x. Tal cual está esto aquí, entonces vamos a necesitar calcular primero la integral. Entonces, bueno, esa integral la vamos a resolver por fracciones parciales, ¿vale? Voy a hacerlo acá y voy a dejar acá este espacio para ahorita continuar, ¿ok? Entonces vamos a hacer la descomposición en fracciones parciales de 1 sobre x por x al cuadrado más 1. Y esto será a sobre x más bx más c sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? Recuerden que el numerador de un factor cuadrático irreducible es un polinomio lineal. Bien, entonces, bueno, agrupamos esto en una sola fracción. Acá va a quedar ax al cuadrado más a. Y aquí va a quedar multiplicando este numerador por x, queda bx al cuadrado más cx. Todo esto sobre
x por x al cuadrado más 1. Comparamos los numeradores. Entonces, 1 va a ser igual a ¿qué? Acá factor de x al cuadrado queda más b. Factor de x queda simplemente c. Y término independiente es a. De manera que a va a ser igual a 1. C va a ser igual a 0, ¿cierto? Comparo término independiente con término independiente. A va a ser igual a 1. El coeficiente de x a izquierda debe ser igual al coeficiente de x a derecha. Como no hay, básicamente es como tener 0x, ¿verdad? Y lo mismo para el de x al cuadrado. El coeficiente de x al cuadrado a la izquierda es 0. Por lo tanto, a más b es 0. Y bueno, tenemos a vale 1, c vale 0, por lo tanto b vale menos 1. Y acá tenemos los tres valores que estaba buscando para tener la descomposición en fracciones parciales. Bien, a vale 1 y b vale menos 1. Dicho lo cual, esto queda así. Queda como límite cuando b tiende a infinito d. Entonces, acá vamos a tener, vamos a poner así, integral desde 1 hasta b. Esto se descompone como 1 sobre x y b nos dio menos 1, ¿verdad? Acá vamos a tener entonces menos x sobre x al cuadrado más 1. ¿Bien? Esto por el diferencial de x. Voy a hacer aquí una pequeña manipulación para que la integral sea más sencilla, pensando en lo que me va a convenir, en lo que va a resultar. Acá voy a multiplicar y voy a dividir por 2. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Cómo queda esta integral? Bueno, esto va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Esta integral entonces es logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿verdad? Logaritmo natural del valor absoluto de x menos un medio del logaritmo natural del valor absoluto de x al cuadrado más 1. Si ustedes derivan el logaritmo natural del valor absoluto de x al cuadrado más 1, ¿cuánto da esta derivada? Esa derivada será 1 sobre el argumento, 1 sobre x al cuadrado más 1, por la derivada interna, que es 2x, y bueno, con este 1 medio que tenemos aquí, pues tenemos acá 2 sobre 2, es decir, va a quedar precisamente lo que está aquí en azul, ¿no? X al cuadrado, x sobre x al cuadrado más 1, ¿vale? Esta integral sale de aquí de hacer una sustitución simple. Pero bueno, a esta altura debería ser un poco más claro, ¿no? Esto todo evaluado entre 1 y b. Bien, no ponemos acá constante integración porque es una integral definida. Vale, entonces queda límite cuando b tiende a infinito de quién. Todo evaluado en b. Queda logaritmo natural de b, valor absoluto de b, menos un medio del logaritmo natural del valor absoluto de b cuadrado más 1. ¿Vale? Todo evaluado en 1, ¿qué sería? Menos logaritmo natural de 1, voy a ponerlo, ese logaritmo natural de 1 vale 0, más un medio del logaritmo natural de 2, ¿ok? Bueno, casi para finalizar, si ustedes evalúan el límite, límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de b, esto iría para infinito y esto también iría para infinito. Infinito menos infinito es forma indeterminada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a usar propiedades de logaritmos en esto que estoy seleccionando. De manera que esto va a quedar así. Límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? A ver, primero que nada, esta fracción que está aquí, multiplicando al logaritmo, va a subir como un exponente. ¿Bien? Va a subir como un exponente. Y ahora, el logaritmo, bueno, la resta de logaritmos es el logaritmo de un cociente. Es decir, esto es logaritmo natural del valor absoluto de b sobre la raíz cuadrada de b cuadrado más 1.
Eso que está subrayado es esto que está aquí abajo. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, señor. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno. La otra parte es simplemente una constante. Esto que está acá, bueno, el límite de una constante es la misma constante. Esto que voy a escribir acá ya no está dentro del límite. Esto va a ser un medio del logaritmo natural de 2. Ya lo puedo poner con paréntesis y no valor absoluto porque 2 es positivo. Bien, esto lo voy a dejar por ahora así. Y ahora sí la pregunta es, ¿qué pasa con este límite que está en blanco? Si ustedes miran lo que está ocurriendo internamente, tengo infinito sobre infinito, que es otra forma indeterminada. Entonces acá voy a poder utilizar una propiedad y es, bueno, realmente es un teorema, el límite de una composición de funciones. ¿Para qué? Para poder ingresar el límite y evaluar aquí. Es decir, voy a ingresar el límite dentro del logaritmo natural. ¿Esto puedo hacerlo? Sí. Bueno, acá no olvidemos este valor absoluto. Puedo hacerlo. ¿Por qué puedo hacerlo? Esto voy a poder hacerlo porque la función logaritmo natural es continua en el intervalo de 0 abierto hasta infinito. Lo único que necesito es que este límite exista y sea diferente de 0. En este caso necesito eso porque es en valor absoluto. Bien. Bueno, el teorema que estoy comentando, el que estoy usando acá, es el siguiente. Voy a hacer el comentario por aquí. Si usted está calculando el límite, cuando x tiende a un número a, puede ser infinito ese valor de tendencia, y usted está calculando el límite de una composición de funciones, lo que a uno le gustaría hacer es ingresar este límite a la función más interna, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a de g de x, pero se necesitan ciertas condiciones. ¿Qué se necesita? Bueno, esto sí, el límite. Primero que nada, se necesita que el límite cuando x tiende a de g de x exista. Entonces, si este límite existe y bueno, para decir que existe, hay varias formas de escribir que existe. Vamos a escribirlo así. Tomo un valor L que es finito. Esto quiere decir que existe. Otra forma de escribir que existe es decir que pertenece a los números reales. Es decir, el límite de g de x es un valor real. ¿Qué quiere decir eso? Que existe. Entonces, si este límite existe y f es continua en L, entonces se cumple esta igualdad. Bien, un teorema del curso de cálculo 1 cuando uno evaluaba o quería evaluar el límite de una composición de funciones. Entonces es lo que estamos usando acá. Bien, si ustedes lo ven, acá el límite está ingresando, entre comillas, a la composición. Pero, de hecho, cuando uno trabajaba límites de L'Hopital, le ocurría lo contrario. Uno lo que quería era sacar el límite. Esto es una igualdad. Se lee en ambas direcciones. Es decir, si tengo esto de la izquierda, puedo ir a la derecha, si tengo las condiciones, y viceversa. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos ingresando el límite al logaritmo natural y para eso lo único que necesito es que este límite exista y que sea diferente de 0 porque allí en esos valores el logaritmo natural es continuo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese límite ahora, muchachos? ¿Qué pasa con este límite? Lo que va a ocurrir con este límite es que al calcularlo, bueno, mirar su forma indeterminada, es una cantidad infinito sobre infinito, ¿cierto? Pero puedo escoger la mayor potencia de la variable, en este caso va a ser b, y puedo dividir numerador y denominador en b. En el numerador va a quedar 1 y en el denominador va a quedar 1 más
1 sobre b cuadrado. Si alguien tiene pregunta de qué fue lo que pasó ahí en la raíz, yo con mucho gusto les digo qué fue lo que pasó. O si es claro, perfecto. Acá la raíz la dividí en b. Si es claro por qué al dividir la raíz en b me da esto que está acá o no. No, profe. Bueno, al dividir esa raíz en b, raíz de b cuadrado más 1, yo la divido en b. Pero para que este b que está dividiendo pueda, entre comillas, ingresar a la raíz, lo que debe ocurrir es que debe, bueno, básicamente elevarse a este exponente. ¿Por qué? Al exponente que indica el índice del radical. ¿Por qué? Porque, bueno, espero que estén de acuerdo que b es lo mismo que raíz de b cuadrado. ¿Bien? Y dicho esto, entonces puedo hacer una antidistributiva de la raíz. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo. Es decir, cuando uno hace la distributiva en la raíz, raíz de a sobre b, raíz enésima, uno dice, bueno, esto es raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b. Pero es que esta propiedad no se lee en una sola dirección, es una igualdad. Por lo tanto, así como puedo hacer distributiva, puedo hacer una antidistributiva. ¿Bien? Es lo que estoy haciendo acá. Entonces, claro, cuando quieran ustedes, por ejemplo, ingresar a dividir o a multiplicar algo dentro de una raíz, ¿cómo ingresa? Ingresa como una potencia de esa expresión o de esa variable. ¿Qué exponente será? Precisamente lo que indique el índice del radical, ¿vale? Entonces acá, bueno, luego sí simplemente dentro de la raíz se separan en fracciones, ¿bien? Y queda lo que está escrito arriba, ¿vale? Es por eso que queda esto de acá. Y una vez teniendo esta expresión, que bueno, esto se utilizaba más o menos en cálculo 1 en la parte de límites que involucraban el infinito, se llega a establecer que este límite, ¿cuánto es? Observen, cuando b tiende a infinito, el numerador tiende a 1 y el denominador también va a tender a 1. ¿Por qué? Porque 1 sobre b cuadrado va a tender a 0, ¿cierto? Porque b tiende a infinito. Entonces todo el denominador va a tender a 1. ¿Qué quiere decir? Que este límite va a dar 1. Y por tanto, acá va a quedar logaritmo natural de 1 más 1/2 del logaritmo natural de 2. Pero como logaritmo natural de 1 es 0, todo el resultado es 1/2 del logaritmo natural de 2. Es una cantidad que existe, ¿bien? Y por lo tanto, en virtud de la prueba de la integral, se puede concluir que ese es una serie que es convergente, ¿cierto? La integral indefinida, en síntesis, lo que estamos encontrando es que la integral indefinida converge. ¿Por qué converge? Porque esa integral indefinida toma un valor real. Toma un valor real. Y como esa integral indefinida converge, en virtud de la prueba de la integral, podemos concluir que la serie también converge. ¿Bien? Bueno, ahí por fin hicimos un ejercicio que involucraba la prueba de la integral. Como pueden ver acá, lo nuevo, ¿qué es? Lo nuevo solamente es estos dos primeros renglones. Estos primeros renglones. Tomar la serie, reconocer una función y establecer una integral impropia. Ya resolver esta integral impropia es tema del segundo corte, ¿verdad? Resolver esa integral impropia se convierte en, bueno, definir esto como un límite, resolver esa integral. ¿Y cómo se resuelve esa integral? Bueno, depende de cada ejercicio. En este caso, tuvimos que hacer descomposición en fracciones parciales, por aquí una sustitución simple, y luego habrá que ver cómo resolver ese límite, ¿verdad? Luego entonces habrá que recurrir a las herramientas del curso de cálculo 1 para poder darle un valor a ese límite. Bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con
Teorema de comparación. Pruebas de comparación. Pruebas de comparación tenemos primero la prueba de comparación directa. Prueba de comparación directa. Estas pruebas de comparación directa establecen lo siguiente. Voy a poner esto aquí, pero vamos a leerlo del PDF. Bien, vamos a comparar dos series. Y la idea, muchachos, es que nosotros normalmente tenemos una serie y esta segunda serie vamos a tener que encontrarla. Bien. Suponga, yo tengo una serie, esta serie azúcar, y yo quiero saber si ella converge o diverge. ¿Vale? Entonces, necesito buscarme otra serie. Las series deben ser series de términos positivos. De manera que con estas dos series se pueda establecer la siguiente comparación. Esta comparación que está acá. A sub k menor que b sub k. Es decir, todos los términos que están acá, todos los a sub k van a ser menores o iguales que los b sub k. Bien. Menores o iguales que los b sub k. Entonces, si la serie de términos mayores converge, la serie de términos menores también debe converger. ¿Vale? La serie de términos menores también debe converger. Vamos a escribir de alguna manera esta prueba en nuestras propias palabras. Vamos a ver. Entonces, bueno, sean estas dos series, no le va a poner subíndices a sub k y la serie de los b sub k sean series de términos positivos. Esto es bien importante. Ahora, suponga que a sub k es menor o igual que b sub k para todo k que pertenece a los enteros positivos. Se cumple esta desigualdad siempre para todo k que pertenezca a los enteros positivos. Entonces, vamos a escribir 4 cosas. Las primeras 2 cosas serán de mucha utilidad y las segundas serán no tanto de utilidad, pero sí de claridad. Primero, si, observen, tengo esta comparación. Si yo tengo que todos los, bueno, que siempre para cada valor de k, el valor de a sub k es menor o igual que el de b sub k, pregunto yo lo siguiente, muchachos. Cuando yo sume todos los valores de a sub k, ¿qué puedo esperar en comparación con el resultado de la suma de los valores de b sub k? ¿Cuál de las dos sumas debería ser más grande? ¿La de los a sub k o la de los b sub k? ¿Qué dicen? ¿Cuál suma es más grande? ¿La de los a sub k o la de los b sub k? Tengan en cuenta que los b sub k son mayores o iguales que los a sub k. Vamos, una opinión, ¿no? No les estoy pidiendo una demostración. Quiero una opinión. ¿Qué creen? ¿Qué supondrían? Acá se necesita bastante intuición. La de los B sub K, profe. La de los B sub K uno espera que sea más grande y es lo que debe ocurrir. La de los B sub K debe ser más grande que la de los A sub K. Entonces veamos, si la de los B sub K converge, si esta converge, la de los A sub K también tiene que converger porque es que es una cantidad menor.
menor o igual, ¿vale? ¿Y qué quiere decir que esta serie converja? Que toda la suma infinita da un valor real, da un valor real. Entonces, la suma, esta otra suma infinita no puede ser más grande, ¿vale? No puede ser más grande. Esta es la primera conclusión. Bueno, entonces, si la serie de los B sub k converge, entonces la serie de los A sub k converge también. La serie de los A sub k también debe ser convergente, ¿vale? Y ahora, si estoy convencido, bueno, al menos tengo la intuición de que la serie de los A sub k es, la suma como tal, es menor o igual que la de los B sub k, y resulta que la serie de los A sub k diverge, es decir, todo el tiempo esa suma es más pequeña que la otra, y esta diverge, se va para infinito, diverge. Entonces, si esta suma diverge, ¿qué puedo esperar de la suma de los B sub k? Esta suma de los B sub k diverge también. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo observar que la serie de los elementos más grandes converge, la de los elementos más pequeños también debe converger. Y si yo observo que la serie de los elementos más pequeños diverge, la de los elementos más grandes también debe diverger. Ahora, estas dos cosas son de mucha utilidad cuando estamos usando el teorema de comparación. De hecho, estas dos condiciones o estas dos conclusiones son el teorema de comparación, pero estas otras dos deben servir para tener una claridad de también cómo comparar las series. Resulta que ahora, si la serie de los B sub k diverge, ¿qué puedo decir de la serie de los A sub k? Si la serie de los elementos más grandes diverge, esa suma se va para infinito, esa serie diverge. ¿Qué puedo decir de la serie de los términos más pequeños? No puedo decir nada. Si esta serie de los términos más grandes diverge, entonces no se puede afirmar nada sobre la serie de los términos más pequeños. La de los términos más grandes se fue, diverge, ¿vale? Es una cantidad divergente. Eso no quiere decir que la de los términos más pequeños también tenga que diverger. Puede ser que diverja, sí, pero puede ser que no. Nada lo obliga. Nada obliga a su K a tener algún comportamiento, ¿vale? Cuarto, de forma análoga, si la serie de términos menores converge, entonces no puedo decir nada con respecto a la serie de términos mayores. Si la de los más pequeños converge, la de los más grandes puede que converja, puede que diverja, no sabemos. Pero al menos la primera no la está obligando a que tenga ningún comportamiento. Como les digo, aquí estas dos que están en azul no son de utilidad para resolver ejercicios, pero sí son de utilidad para podernos dar cuenta de cuándo estoy acotando bien una serie y cuándo lo que es la acotación o el acotamiento que estoy haciendo no me sirve para nada, ¿vale? Tercero y cuarto no me permiten concluir nada, no sirven para nada en términos de determinar la convergencia, pero sí es importante saber cuándo estoy acotando bien una serie o cuándo tengo que una conclusión sobre una serie me da una conclusión sobre otra serie. ¿Bien?
Vamos a ver. Tenemos por otro lado la otra prueba de comparación. Es la prueba de comparación por el límite. Prueba de comparación por el límite. Y acá nuevamente lo mismo. Tengo una serie que quiero saber si converge o diverge y tengo que buscarme otra. Entonces acá tengo dos series de términos positivos y voy a formar el cociente de los términos generales. Calculo el límite cuando n tiende a infinito de ese cociente y, bueno, según como sea ese límite, puedo decir algo. Si ese límite es una cantidad finita y positiva, entonces las dos series son convergentes o las dos son divergentes, ¿vale? Las dos son convergentes o las dos son divergentes. ¿Cuándo qué? Cuando ese límite sea positivo y finito. Si ese límite no existe o es negativo, o bueno, o es menor o igual que cero, entonces no puedo concluir absolutamente nada, ¿vale? No puedo concluir ni que convergen ni que divergen. Básicamente no tengo evidencia para poder determinar eso. Vale. Vamos a ver entonces algunos ejercicios. Entonces, pruebas de comparación directa, problemas del 1 al 14. En el otro curso ya hicimos el problema 9. Hicimos el problema 9 y a ver si me acuerdo si hicimos algún otro. Sé que hicimos el problema 9, no recuerdo si hicimos otro. Tal vez hicimos el 4, pero no sé. Bueno, del 1 al 14. Acá en pantalla tenemos del 1 al 13. Están en pantalla. Si exceptuamos el problema 9, ¿cuál quieren que hagamos? El 10. ¿El 10? Vale. Vamos a hacer el 10 y ¿qué les parece si hacemos el 8 también? Vamos a empezar con el 10 y ahorita vemos si hacemos el 8. Bueno, tenemos el 10. Nuevamente tenemos que hacer comparación directa. Pero bueno, digo nuevamente porque acá dice use prueba de comparación directa, pero es posible que no se aplique o es posible que simplemente sea más fácil hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, vamos a ver qué resulta, ¿no? Suma desde k igual 2 hasta infinito de 2k más 1 sobre k logaritmo natural de k. Bien, logaritmo natural de k. Entonces, ojo, tengo que comparar esto con alguna función, con alguna otra serie. Entonces acá me interesaría saber si esto es convergente o si es divergente. Para poder conseguir eso, la idea ¿cuál es? Para poder establecer si converge o diverge, necesito otra función que tenga los mismos límites, otra serie, perdón, que tenga los mismos límites. De tal manera que si yo comparo los términos generales y, por ejemplo, si quiero que esto sea convergente, bueno, no es porque yo quiera, si es que esto es convergente, entonces debe existir alguna serie de manera que este término general sea más grande todo el tiempo, ¿verdad? Que sea más grande todo el tiempo y que podamos precisamente compararlo con ese término. O si es divergente, entonces debe ser una serie de términos más pequeños que sea divergente. Si es convergente, debe ser una serie de términos más grandes que sea convergente. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cómo surge esto?
La idea, muchachos, es ir comparando o ir controlando los elementos que están acá y ahí se va a ir mirando qué va a pasar con estos términos. Si me da algo más grande o me da algo más pequeño. A ver, yo les voy a mostrar qué podríamos pensar en hacer aquí. Pregunta, muchachos, si yo tengo una fracción y a esa fracción le disminuyo el numerador, ¿qué pasa con la fracción? ¿Se hace más grande o más pequeña? Más Le, grande. le disminuyo el numerador. Al numerador Sí, el numerador. se hace más pequeña. Perfecto. Entonces, dicho esto, es claro que 2k sobre k logaritmo natural es más pequeño que lo que está en blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño, ¿cierto? Le resté 1 prácticamente, le disminuí en 1 el numerador. Y ahora lo que está acá en la izquierda, simplificando el valor de k, queda 2 sobre el logaritmo natural de k. Acá parece que hubiera puesto, esto parece una x. 2 sobre el logaritmo natural de k. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo allí con eso? Ahora, así como tenemos esto, la pregunta es, ¿qué puedo saber de esta serie? Resulta que de esto por ahora no puedo saber mucho, pero acá vamos a necesitar propiedades de desigualdades. Algunas pueden ser muy evidentes, pero igual yo las voy a mencionar. Supongamos que A y B son positivos, ¿vale? A y B son positivos. Entonces, si A es menor o igual que B, la pregunta es, ¿qué pasa con los recíprocos? Si A es menor o igual que B, ambos positivos, resulta que los recíprocos cambian de tamaño. 1 sobre B es menor o igual que 1 sobre A. ¿Sí es claro esto? Es decir, 1 dividido en el término más grande va a ser menor o igual que 1 dividido en el término más pequeño. Creo que de esa manera es un poco más intuitivo, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, vamos a establecer lo siguiente. Resulta que x es más grande que el logaritmo natural de x. Ahora pregunto, ¿esto es claro o no? ¿Es claro que el logaritmo natural de x es menor o igual que x? ¿Sí o no? Si es así, seguimos y si no, lo aclaro. ¿X es mayor o igual que el logaritmo natural? Bueno, aquí vamos a requerir de conocer las funciones. Entonces veamos. Voy a poner la función y igual a x y voy a poner la función y igual al logaritmo natural. ¿Cuál de las dos funciones está por encima? La función y igual a x. Es decir, que para todo x, acá en esta comparación de gráficas, se puede ver que esta gráfica 1 es más grande que la gráfica 2 todo el tiempo. En particular me interesa desde 1 en adelante y tal cual como está esta serie, de hecho me interesa desde 2 en adelante, ¿cierto? Entonces es bastante claro que la gráfica de y igual a x, es decir, x es más grande que el logaritmo natural de x, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta esta propiedad de desigualdades, ¿qué se puede concluir? Que 1 sobre x, ¿cierto? Es menor o igual que 1 sobre el logaritmo natural de x, ¿correcto? Y si ahora esto lo multiplico por 2, concluyo que 2 sobre x es menor o igual que 2 sobre el logaritmo natural de x. ¿Por qué quiero hacer esto? Para poder comparar así. Esto va a ser menor o igual que 2 sobre k. ¿Bien?
¿cierto? Miren, 2 sobre x es menor o igual que 2 sobre el logaritmo natural de x. Entonces, 2 sobre k es menor o igual que 2 sobre el logaritmo natural de k. Y dicho esto, 2 sobre k se puede escribir así. Conclusión, o bueno, una semiconclusión por ahora. Lo que podemos establecer es de la serie original es lo siguiente, que 2k más 1 sobre k, logaritmo natural de k, es menor, bueno, esto es mayor o igual, perdón, que 2 por 1 sobre k. ¿Correcto? De esta manera, ahora tomamos series. Tomamos series. Desde 2 hasta infinito, ¿vale? No lo voy a escribir. Este 2 que está multiplicando acá, lo vamos a sacar de la serie. Y la pregunta es, desde k igual 2 hasta infinito, ¿cómo es la serie que está a la izquierda? ¿Es convergente o es divergente? La serie que está a la izquierda, ¿quién es? ¿Cuál es? ¿Qué serie es? Parece serie armónica. Parece, ¿por qué no es la serie armónica? De hecho, básicamente es la serie armónica, lo único es que empiezan 2. Pero si esa serie armónica empieza en 2 o empieza en 1, da exactamente lo mismo. De hecho, si la serie armónica empezara en 10 o en 100 o en 1.000.000, sigue siendo divergente esa suma. Tengan en cuenta que la suma de términos positivos, el hecho de que sea divergente, quiere decir que esa suma se va para infinito. Y si yo a infinito básicamente le resto una cantidad finita, ¿cierto? Sigue siendo infinito. La serie que está a la izquierda es la serie armónica y por lo tanto es divergente. Y como la serie de términos menores diverge, ¿qué pasa con la serie de términos mayores? Por lo tanto, esta serie que está acá también diverge. ¿Vale? Esa serie que está ahí también diverge. Como les dije, acá van a empezar a cobrar importancia 3 tipos de serie. La armónica, la serie P y la serie geométrica. Son las 3 que van a cobrar mucha importancia porque se van a estar utilizando como ejemplos, digamos aquí en el teorema de comparación directa, en la prueba de comparación directa, para poder acotar, como les digo, bueno, acá finalmente estamos acotando esto con la serie armónica. Pero si ustedes se dan cuenta, o si ustedes lo observan, cuando uno sabe cuál es la serie con la que va a comparar, a veces no lo sabe hasta que la encuentra. A veces no lo sabe hasta que haciendo algunas manipulaciones se llega a dar cuenta que por debajo de esto está la armónica. Bien, por debajo de esto está la armónica y si por debajo de esto está la armónica, entonces la que es más grande diverge. Bien, pero si no hubiésemos encontrado eso, tal vez hubiéramos tenido que tomar otro camino. No es que desde el principio yo diga, bueno, voy a tomar esta serie. Con el tiempo sí es verdad que más o menos uno puede comparar y puede ver el camino que se debe seguir. Básicamente es como cuando uno resuelve integrales. Uno ve una integral y tal vez si no sabe mucho de pruebas bueno, de técnicas de integración, no sabría cómo encontrar antiderivadas allí. Pero una vez que uno ha visto técnicas de integración, que ha visto más o menos ejercicios, entonces de acuerdo a la forma, uno puede decir, bueno, más o menos es
es tal técnica de integración y por ese lado lo ataca, ¿no? Sobre el camino, pues ya saben ustedes que se encuentran sus matices. Pero aquí es un poco más difícil, ¿por qué? Porque no puedo decidir a priori cuál serie es la que me va a servir, a menos de que en mi cabeza esté haciendo algunas cuentas y me esté dando cuenta de hacia dónde debo ir. La verdad, yo empecé a acotar esto por la parte de abajo, porque me di cuenta que si le quitaba este 1 se cancelaban los K, y luego quedó 2 sobre K. Esto lo había hecho yo en mi cabeza y además, como les digo en el otro curso, bueno, no con todos los detalles, pero sí hicimos el ejercicio 5, que es 1 sobre K. Y 1 sobre K a 2 sobre K la diferencia no es mucha. Y 1 sobre K la acotamos con la serie armónica, por eso sabía que iba a encontrar por la parte de abajo con qué acotarlo. Pero repito, ¿cómo hago para saber que eso va a ocurrir? Ah, porque ya había, bueno, lo relacioné con este ejercicio y ya tenía un ejercicio resuelto que era similar. Bien, esto, en este tipo de temas, algo que les recomiendo y lo hice desde que volvimos, es que hay que hacer muchos ejercicios. Hay que hacer muchos ejercicios porque los ejercicios muestran cosas diferentes. Los invito a que vean el video del otro curso en el cual hicimos el problema 9. En ese problema 9 tuvimos que usar el rango de la función seno, el hecho de que la función seno se mantiene entre -1 y 1, ir manipulando esta doble desigualdad hasta conseguir que estuviera esto y acá a los costados iban a quedar algunas series y ahí llegamos a decidir cuál de las dos series me iba a ayudar para poder decidir si esta serie era convergente o divergente. Entonces acá, por ejemplo, en el problema 9 estamos usando, ¿qué cosa? Estamos usando el rango de la función seno. En el problema 10, en algún momento llegamos a usar, ¿qué? Llegamos a usar alguna propiedad de las desigualdades, ¿cierto? El hecho de que cambian de tamaño los recíprocos multiplicativos o los inversos multiplicativos, y el hecho, bueno, mencionamos que el logaritmo natural de x es menor o igual que x, que si de pronto por allí no teníamos eso claro, acá, como ven, fue necesario. Entonces, hay ejercicios que muestran cosas diferentes. Tal vez el problema 7 y el problema 8 se parezcan bastante en la forma, pero en el momento de resolverlo puede ser que alguno tenga un detalle diferenciador con respecto al otro. Entonces, bien importante que, bueno, puedan hacer varios ejercicios y así puedan ir mirando qué tipo de ideas se necesitan para resolver uno u otro. Bueno, tenemos el problema 8. Problema 8 es el siguiente. Acá tenemos la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de 1 más 8 elevado a la k sobre 3 más 10 elevado a la k. ¿Bien? Sobre 3 más 10 elevado a la k. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí entonces? Necesito nuevamente comparar esto con alguna serie que yo tenga idea de si esa serie converge o diverge. Bien, aquí lo ideal sería poder manipular ya sea numerador o denominador y poder comparar con otra serie. Cuando uno ve esto, cuando uno ve esto y ya tiene algo de experiencia con el manejo de series, tal vez se le podría ocurrir llegar a lo siguiente. Uno pensaría en, ¿qué pasa si pudiera quitar el 1 y el 3? ¿Vale? Si pudiera de alguna manera quitar el 1 y el 3 y quedarme solamente con 8 a la k sobre 10 a la k, entonces esto sería 8 décimos elevado a la k y esto es una serie geométrica y como la razón es menor que 1, entonces es una serie que es convergente, ¿verdad? Es una serie que es convergente. Y si por ejemplo podemos llegar a establecer que esta serie que es convergente es más grande que esta otra,
estaría buenísimo, ya tendríamos el problema resuelto. ¿Cuál es el problema? Que para poder conseguir este 8 a la k sobre 10 a la k, tendríamos que restarle al numerador 1 y al denominador 3. Ahí hay un problema, porque si yo le resto al numerador, me da una serie, un término que es menor, ¿verdad? Disminuyo el numerador, entonces me da un término que es menor. Pero ahora disminuyo el denominador, ahora me da un término que es mayor. Pero quiero que piensen en lo siguiente. Si yo, por ejemplo, disminuyo el numerador y me queda 8 a la k sobre 3 más 10 a la k, yo sé que esto que está en amarillo es menor o igual que lo que está en azul. Pero si le resto, bueno, esto es menor o igual, ¿vale? Pero si ahora le resto 3, la pregunta es, cuando le reste 3, este 8 a la k sobre 10 a la k, ¿dónde queda? ¿Será que queda metido entre estos dos? Es decir, que 8 a la k sobre 3 más 10 a la k es menor o igual que 8 a la k sobre 10 a la k y a la vez eso es menor que esto. O porque lo que nos va a dar es algo mayor, mayor que esto que está en amarillo. ¿O será que nos queda en este otro lugar? ¿Cómo saber eso? Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y bueno, tal vez uno pueda hacer algunas manipulaciones, pero quiero que noten lo siguiente. Lo que pueden notar es que es necesario solo disminuir el denominador. Voy a disminuir el denominador y con eso tengo una fracción más grande. Y será 1 más 8 a la k sobre 10 a la k. Bien. Y esto lo puedo separar en dos fracciones. ¿Qué fracciones? 1 sobre 10 a la k más 8 a la k sobre 10 a la k. Es decir, que no solo, no necesitaba que estuviera solamente 8 a la k sobre 10 a la k. De hecho, así tal cual está, voy a escribir esto como 1 sobre 10 elevado a la k más 8 sobre 10 elevado a la k. Y resulta que ambas series son series convergentes. ¿Por qué? Porque esto es una serie geométrica, ¿cierto? Y la razón es menor que 1, esta otra también es una serie geométrica y la razón también es menor que 1. Por lo tanto, ambas son convergentes. Es decir, esta serie, la serie que tiene término general 1 más 8 a la k sobre 10 a la k, es más grande que la que está en azul, mi serie original. Y además es una serie convergente. Se concluye que esta serie de aquí, converge. ¿Sí es claro? A ver, y aprovechando el teorema de la serie geométrica, ¿a qué converge la primera? Esta de acá converge a 1. El valor de A vale 1 aquí. ¿1 sobre quién? Bueno, a ver, un momento. ¿De esto de dónde empieza? ¿Desde 0? Vale, empieza desde 1. Si empieza desde 1, entonces tengo que escribirlo de esta forma. Como empieza desde 1, voy a escribir aquí 1/10 por 1/10 elevado a la k menos 1. Recuerden que lo importante en la serie geométrica es que cuando tome el primer índice, ese exponente se haga 0. Y si k vale 1, entonces k menos 1 vale 0. De esta manera el valor de A es 1/10. El valor de A es 1/10 y el valor de la razón también es 1/10. Esto que está aquí en blanco es la convergencia de esa serie, de esta serie que está aquí. Hago lo propio para la otra, 8/10 por 8/10 elevado a la k menos 1. Y esto que está aquí, ¿a qué converge? Converge a 8/10 sobre 1 menos 8/10. A esto converge esa otra serie. Sin embargo, no puedo garantizar que la serie original converja a la suma de estas dos. No puedo garantizar eso, ¿vale? Puede ser que la suma de estos términos más grandes converja a una cantidad y esta a otra. Entonces, de la original no puedo decir a qué converge. Sí puedo afirmar que converge, pero ¿a qué? Ni idea. No puedo decir nada.
¿Ok? Bueno, para terminar, vamos a mirar problemas de teorema de comparación a través del límite. Problemas del 15 al 28. A ver, en el otro curso hicimos el 22. ¿Cuál quieren que hagamos? Del 15 al 28, ¿cuál quieren que hagamos? 18. 18, ¿vale? Vamos a hacer el 18. Entonces, tenemos la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de n más 1 por n más 2. Vale. Queremos hallar otra serie. De modo que esta otra serie, también va desde n igual 1 hasta infinito, me sirva para hacer lo siguiente. Lo que quiero hacer yo cuando haga la comparación por el límite es calcular el límite cuando n tiende a infinito de quién. Esto que está aquí en blanco, bueno, va a ir en el numerador. Acá tengo raíz n más 1 por n más 2. Y aquí en el denominador quiero poner esto que está aquí, que ponga aquí en amarillo. Ojo, lo que quiero es que cuando haga esa cuenta, este límite exista. Todo este límite quiero que exista, ¿vale? Que sea positivo también. Entonces la pregunta es, ¿por quién divido ahí? ¿Por quién divido ahí para que ese límite exista? Tengan en cuenta, muchachos, que no es que tengamos muchas opciones, ¿no? O sea, no les estoy pidiendo que encuentren una idea muy, muy rebuscada. ¿Por qué digo que no es rebuscada? Porque realmente solamente estaré pensando en la armónica, serie P y series geométricas. ¿Bien? No estoy preguntando nada más. Por ejemplo, a ver, voy a poner así, supongamos que yo considero que esto debe ir 1 sobre n cuadrado, una serie P que es convergente. Vale. Hago las cuentas. Vamos a hacer las cuentas, producto de extremos, me queda lo siguiente. De una vez les digo que esta no me va a servir, pero les muestro cómo podría pensar uno, o bueno, ¿qué podría ser uno? Bueno, uno supone, si no tienen ni la menor idea, uno supone alguna serie y trata de ver qué da. Y ahí por el camino se da cuenta de cuál puede ser la solución. A ver, quiero que hagamos de esa manera. En el numerador va a quedar n cuadrado. En el denominador, ¿quién va a quedar? Va a quedar la raíz. Y bueno, esto lo voy a multiplicar. Esto es n cuadrado más 3n más 2. Cuando yo escojo la mayor potencia en numerador y denominador, resulta que es n cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando calculo este límite, dividiendo en esa mayor potencia, pasa lo siguiente. Voy a dividir en n cuadrado. En el numerador queda 1. Pero en el denominador, ¿qué queda? Cuando ingresa a dividir n cuadrado, ingresa a dividir como n a la 4. Ya lo hablamos. Entonces acá queda 1 sobre n cuadrado más 3 sobre n al cubo más 2 sobre n a la 4. Bien, ingresa a dividir como n a la 4, el n al cuadrado dentro de la raíz. Y claro, cuando yo calculo el límite, acá esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0. Por lo tanto, todo este límite va para infinito. ¿Qué quiere decir? Que la serie que escogí inicialmente no me sirvió. ¿Por qué? Porque yo necesito que este límite exista. ¿Vale? Necesito que el límite exista. ¿Cuál fue el problema entonces? Bueno, el problema fue que en el numerador me quedó algo de mayor grado.
que en el denominador. Ese fue el problema. Y entonces, si en el numerador me quedó algo de mayor grado que en el denominador, ¿cómo puedo arreglar el problema? Entonces, acá, para que me quede del mismo grado, pregunta, ¿cuál es el grado relativo de ese denominador, de esto que está acá escrito en azul? ¿Cuál es el grado relativo del denominador? No es de grado 2, es de grado 1, ¿sí? Porque sí, tengo n cuadrado, pero también tengo una raíz cuadrada. Relativamente de grado 1. Bien, entonces para que tengan el mismo grado, voy a dividir en 1 sobre n, es decir, voy a dividir en la armónica. Divido en la serie armónica, acá tengo 1 sobre n, y acá cuando hago las cuentas, ahora la mayor potencia, ¿quién es? La mayor potencia será 1, será n a la 1. Entonces, cuando divida acá esto que está en azul en n, en el numerador queda 1 y en el denominador, cuando ingresa a dividir dentro de la raíz, ingresa a dividir como n al cuadrado. Es decir, acá queda 1, acá queda 3 sobre n y acá queda 2 sobre n al cuadrado. Cuando evalúo el límite, esto va para 0, esto va para 0, pero en el numerador queda 1 y en el denominador también. Es decir, todo este límite da 1. Como todo el límite da 1 y es una cantidad finita, positiva, ¿qué es lo que concluye el teorema? Que ambas series convergen o ambas divergen, ¿verdad? Acá tengo el teorema. Si ese límite es finito y positivo, ambas series convergen o ambas series divergen. En nuestro caso, como la serie armónica es divergente y este límite dio 1, entonces, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que mi serie, esta serie que está acá, es divergente. Esta serie que está acá es divergente. ¿Vale? Hicimos ahí una comparación por el límite. Si pensamos en eso, muchachos, para que uno pueda conseguir que algo como esto, el límite exista, necesito que relativamente el grado del numerador sea igual al grado del denominador. Dicho lo cual, por ejemplo, les voy a indicar con respecto a, bueno, veamos. A ver, el problema número 2. Sí, acá me piden comparación directa. Pero si ustedes lo piensan en el problema número 2, para mirar la convergencia de esta serie, dividan por 1 sobre k cuadrado. Es una serie P. Es una serie P. Y cuando dividen esto en 1 sobre k cuadrado, observen, producto de extremos va a ser k cuadrado y producto de medios es k cuadrado más 5. Cuando calculan ese límite, cuando calculan este límite, entonces ese límite va a existir, va a ser 1. Y por lo tanto, ambas series tienen el mismo comportamiento. Y la serie P, esta 1 sobre k cuadrado, es convergente. Lo mismo para el problema 1. Si ustedes miran el grado del denominador es 2, dividan en lo mismo. Problema 4, perdón. Problema 4. ¿Cuál es el grado del denominador? 3. Y el del numerador es 2. Si yo divido en 1 sobre k, si divido en 1 sobre k y hago producto de extremos y producto de medios, me va a quedar una fracción donde el grado del numerador y el grado del denominador ambos son 3. Y cuando calcule el límite, todo ese límite va a dar 2. Y por lo tanto, ambas series tienen el mismo comportamiento. Y como estoy dividiendo en 1 sobre k, entonces estoy usando como comparación en el límite la serie armónica. Por lo tanto, la serie del problema 4 es divergente. Si ven, se vuelven algo fácil. Se vuelven algo fácil analizar algunas series. Acá, problemas que podemos resolver con esta misma idea. El 18, ya lo hicimos. El 20, ¿cuál es el grado del numerador? 1. El del denominador es 3 medios, que es 1.5. Es más grande el del denominador. ¿En qué les recomiendo que dividan? Entonces, bueno, escriban por ahí. Dividan en 1 sobre n a la 3 medios. Dividan en esto. Comparen en esto. O sea, esta es la otra serie. 1 sobre n a la 3 medios. Cuando hagan las cuentas, perdón, a la 3 medios no, a la 1 medio.
cuando hagan las cuentas, les va a dar que tienen el mismo grado. Y por lo tanto hacen las cuentas y ese límite les va a dar un cuarto. Cuando hagan las cuentas y establezcan que el límite les da un cuarto, pueden concluir que ambas series convergen o ambas divergen. Pero como esto es una serie P, ¿cierto? Esto es una serie P, y P es menor que 1, porque un medio es menor que 1, entonces es una serie P divergente. Problema 20, tenemos allí una serie divergente. Problema 19, grado del numerador 2, grado del denominador 5. ¿Por quién divido, muchachos? ¿Qué otra serie utilizo en el problema 19? Quiero que me lo digan. Grado del numerador 2, grado del denominador 5. ¿Qué serie utilizo? Va a ser una serie P. Bueno, a n al cuadrado, ¿por quién la multiplico para que me quede n a la 5? Muchachos, ¿sí me están escuchando? A n al cuadrado, ¿por quién la multiplico para que me dé n a la 5? N a la 3. Ah, 3. Entonces la serie que necesito acá es 1 sobre n a la 3. Una serie P con P igual a 3 es una serie convergente. Hacen las cuentas con esta serie, calculan el límite, les va a dar un tercio, por lo tanto ambas series tienen el mismo comportamiento y resulta que la serie P 1 sobre n a la 3 es una serie convergente. Bueno, y así con esa idea se resuelve el 22, el 21 también, con potencias relativas. El 23 también se puede resolver así. A ver, incluso el 24. El 24, el grado del numerador es 0 y el grado del denominador, ¿quién es? ¿Qué pasa? Que acá no es una potencia, es un poco al revés, ¿no? De hecho es una exponencial. Bueno, la idea es parecida, pero ligeramente diferente. Acá necesitan usar una serie geométrica que va a ser 1 sobre e a la k. Esta serie geométrica. ¿Por qué es geométrica? Bueno, porque 1 sobre e a la k es lo mismo que 1 sobre e todo elevado a la k. Esta serie geométrica es convergente porque la razón es menor que 1. Prueben en el problema 24 con esta. Hagan las cuentas, bueno, simplifican lo que deban simplificar, calculan el límite y ya estaría. Problema 25 y 26 son más o menos usuales, teniendo en cuenta que van a hacer un cambio de variable. Aquí más o menos se puede ver qué se necesita hacer, ¿no? Porque tengo seno de 1 sobre k, divídanlo en 1 sobre k. Divídanlo en 1 sobre k. Hacen un cambio de variable. Hagan que t sea igual a 1 sobre k y les queda seno de t sobre t. Y si k tiende a 1, perdón, cuando k tiende a infinito, si k tiende a infinito, 1 sobre k que tiende a 0. Por lo tanto, les queda el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. Esto da 1. Y este otro límite, que también es parecido, bueno, mírenlo a ver cómo lo trabajan. Más o menos por ahí les estoy dando algunas ideas para hacer algunas de estas series. Problema 27. Bueno, tenemos que hacer comparación también con respecto al límite, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en el problema 27? Problema 27 que tenemos un medio más 1 sobre 2 a la k, todo elevado a la k. Aquí podrían hacer una división, yo les aconsejo que piensen en una serie geométrica. En eso es lo que les digo, piensen en una serie geométrica. ¿Por qué serie geométrica? Bueno, podría ser algo del estilo un medio elevado a la k, ¿vale? Un medio elevado a la k. Digo yo que sería bueno pensar en una serie geométrica porque cuando dividan esto, al tener la misma potencia, lo puedo agrupar.
Es decir, estoy usando la propiedad a a la k sobre b a la k. ¿Esto es igual a qué? A sobre b elevado a la k. Si ven, lo puedo agrupar y dejar una sola potencia. Y de esta manera, por ejemplo, un medio elevado a la k quedaría aquí, quedaría, al dividir en un medio, quedaría 1 más 1 sobre k elevado a la k cuando haga esa división, y esto todo en un límite, ¿no? Límite cuando k tiende a infinito. Este límite se resuelve por L'Hopital. Se resuelve por L'Hopital y es un límite en términos, bueno, que tiene forma determinada 1 al infinito, ¿vale? 1 al infinito. Entonces, lo resuelven de esa manera. Ese es el consejo que les doy. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Ahí más o menos les di algunas instrucciones de cómo resolver algunas de estas series. Para la próxima clase vamos a hablar de la prueba de las raíces y las proporciones. Y bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, ¿vale? Hasta donde alcancemos a llegar, hasta ahí será el examen. Yo creo que hablaremos de esto y tal vez hablaremos de series alternantes y hasta ahí haríamos, ¿vale? Entonces nos vemos en la próxima clase el día de mañana, muchachos.